Damos comienzo entonces formalmente a esta transmisión con los medios aliados, el alumni del Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil, Shared Networking Experience y algunas asociaciones amigas. Mi nombre es Héctor Navarrete y estamos compartiendo con ustedes en este momento sobre Daniel Noboa Sin, uno de los candidatos más opcionados para esta segunda vuelta de la elección del día domingo. Queríamos hacer esta transmisión para poderlo conocer un poco más, que quienes todavía no hayan tenido, digamos, la oportunidad de hablar con él, de conversar con él, lo puedan hacer. Estamos en este momento en un hotel, en un conversatorio, reunidos con un poco más de 20 empresarios. Te queremos saber de ti, saber qué estás pensando, Daniel, y cómo podemos sumarnos en este liderazgo que has decidido asumir, tener, para poder tener mejores días para nuestros hijos y nuestras futuras generaciones. Yo creo que el cambio que nuestro país necesita es a largo plazo y para eso tenemos que trabajar unidos, juntos y todos sumar para que esto funcione. Así que mi querido Daniel, bienvenido a esta transmisión que estamos también haciendo a través de los medios digitales. ¿Cómo estás? Muy bien, tranquilo, ya más tranquilo después de 5 meses de campaña. Les cuento un poco más o menos la historia de cómo llegamos aquí. Nuestro proyecto político y nuestra campaña política, en verdad, estuvo enfocada en grupos desatendidos y después de análisis profundos de meses, llegamos a la conclusión de que los grupos más desatendidos eran jóvenes entre 18 y 29 años, asimismo como mujeres y muchas mujeres con título universitario y desempleadas o subempleadas. Entonces, iniciamos, no es que la campaña solo estaba enfocada a eso, sino que a base de eso creamos militancia, a base de eso creamos un movimiento, estamos recogiendo firmas y ya estamos en un proceso final para volvernos un movimiento nacional, que es ADN. Y también hacia los jóvenes iba el discurso. ¿Por qué? Porque después de un análisis demográfico, se pudo determinar el Ecuador es un país bastante joven y es un país que en los últimos 10 años no ha crecido en ofertas de trabajo o de empleo, ni en la parte de ofertas de educación, a pesar de que el crecimiento es casi piramidal. O sea, el Ecuador se parece más a la India y a Brasil que a España o Japón. Entonces, hay muchísima gente entre 16 y 35 años, casi el 40% de la población. Y entre 18 y 29 hay casi un 50% de desempleo y subempleo. Es bestial. Somos el tercer peor en Sudamérica en eso. El Estado no ha creado un sistema en el cual se crezca en generación de empleo a base del crecimiento demográfico mismo que tenemos. Y lo mismo pasa en la parte de educación. Solo este año 200.000 jóvenes que aplicaron a una universidad pública no obtuvieron un cupo. Y el próximo año el número es 250.000, el año 2025 sería 280.000 aproximadamente. Entonces, a mayo del 2025, si no se hace algo urgente, tiene 730.000 jóvenes entre 18 y 20 años desempleados y sin oportunidades de estudio. Esos son números de terror, pero terminaron siendo nuestros votantes. Esos terminaron siendo nuestros militantes. Porque nuestro proyecto está repartido entre lo urgente, lo importante, bueno, lo urgente, lo necesario y lo importante. Son 3 cosas diferentes. Pero dentro del urgente hay 3 puntos que son para los 17 meses del, digamos, primer periodo, porque sí buscaría la reelección en el caso de ser elegido. Pero ¿cuáles son los 3 puntos urgentes? 1, reducir violencia; 2, desocupación juvenil; y 3, generación de empleo. Entonces, todo el plan va enfocado a resolver esos 3 temas urgentes en los 17 meses. En violencia, tenemos un plan de 750 millones de dólares aproximadamente con el gobierno de Israel, en el cual tendríamos un sistema de tecnología y de protección de fronteras y protección ciudadana de primer mundo, más similar a lo que ocurre hoy en día en países como Holanda o en países como
como el mismo Israel, donde tenemos con anticipación y con tecnología se puede reducir violencia, pero la violencia también se la reduce con programas sociales. No puedes reducir violencia si es que tienes todos los años dejando 200 o 300.000 jóvenes fuera de estudiar. Era un chico de 18 años del Cerro Las Cabras en Durán, o de Puerto Arturo en Chone, o en el Florón en Puerto Viejo, o Puerto Bolívar en Machala, no tienes una oportunidad. Tienes capaz una madre diabética, dos hermanitos menores, ¿qué haces? Vas, tratas de robarte un celular, o ser de chofer de algún narco o sicario, y eso es lo que está pasando. Entonces hay que atacar la parte con tecnología, con fuerzas de reacción, en la parte de control de violencia, con una agencia nacional de inteligencia, la cual hoy en día no hay. Hay 3 agencias de inteligencia, una es la policía, otra es los militares y otra del CIES, que se reporta a Presidencia de la República. Segmentación real de cárceles, que hoy en día tampoco lo hay, empezando por segmentación por género. Hoy en día hay mucho tráfico de personas, especialmente mujeres privadas de libertad, que terminan siendo esclavas en las cárceles de hombres. Aparte, no hay una segmentación correcta entre la población violenta, que es el 17-18%, y el resto. Entonces, alguien que ha asesinado a 3 personas al lado de alguien que se quedó dormido a las 3 de la mañana y se pasó una roja. Tiene que haber un orden. Eso, el sistema de cárceles lo estamos trabajando con el mismo grupo israelí que hizo la reestructuración de cárceles de El Salvador. Entonces, vamos a trabajar. Eso no lo hizo Bukele, él. Eso contrató a un grupo de israelí basado, expertos en seguridad y expertos en cárceles. Entonces vamos a tener una reestructuración similar con la añadidura de cárceles barcazas para los que son una amenaza al orden público, los líderes de las bandas. Entonces, mientras se reestructuran las cárceles en tierra, tienes una cárcel barcaza como medida transitoria mientras pasa este proceso. En desocupación juvenil, vamos a impulsar, aparte de la educación telemática, sistemas duales como lo que ocurre en la SUAY y escuelas técnicas, volver a tener también bachilleratos técnicos e impulsar la estandarización de inversión por estudiante. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Una universidad como la UPS en Santa Elena tiene $1.400, $1.500 de inversión del Estado por estudiante. La Universidad Central en Quito, 2.300, Guayaquil, 2.200. Entonces nosotros mismos tenemos un sistema de educación que genera tanto desfase que hace que la gente de las provincias quiera ir a estudiar a Guayaquil, a Quito o a Cuenca. El momento que estandarizas la inversión por número de estudiantes, que por derecho constitucional debería de ser así, empiezas a descongestionar las 3 o 4 universidades principales y mejorar la calidad de las otras, pues, 40 y pico, que son entre institutos superiores públicos. No podemos tener 200.000 jóvenes todos los años que no les damos una oportunidad de estudio. Eso genera más violencia. Tenemos una tasa de ansiedad y de depresión juvenil la más alta en la historia del Ecuador. También estamos en récord de suicidios adolescentes. Y todo eso es parte de un problema social grave en el cual vivimos. En generación de empleo se basa en competitividad. 4 elementos de competitividad. Inversión pública en electricidad para bajar la planilla un 20% de todos los ecuatorianos, bajando el costo por kilowatt en 2 centavos. Refinamiento nacional para diésel y para spray oil. Hoy en día, solo en comisiones por exportación de crudo y comisiones por importación de combustible, el Estado pierde $500 millones al año de sus bolsillos. Porque cada barril spot que vendemos tiene $5 de comisión. Que eso de ahí no es por costo de producción, es comisión por trading. Y asimismo hay comisiones entre 10 y 15 centavos por galón de diésel o de combustibles en la importación de combustibles. El momento que refinas esos 150.000 barriles que estás vendiendo spot, le ahorras al Estado $500 millones de comisión y bajas tu costo de producción, reduciendo el costo también de subsidios. Desarrollo hídrico. Tenemos que distribuir agua
en más de 200.000 hectáreas que hoy en día las tenemos identificadas como un potencial de alta productividad y alta generación de empleo. Y un esquema tributario también que premie a los que hacen las cosas bien. ¿A qué me refiero? Un sistema diferenciado para personas, el que pues gana el básico casi no paga impuestos, el que está en el top 1% paga, pues paga mucho más y paga el 37-38%, pero las compañías tener un techo del 22% de impuesto de la renta, con deducciones por generación de empleo adicional. Entonces, por 100 empleos nuevos, 300 empleos nuevos, 500 empleos nuevos, hay deducciones tributarias adicionales también a la generación de empleo para egresados de universidades públicas. Entonces, proyectos grandes, proyectos de agricultura, de construcción, de infraestructura o industriales grandes, pueden terminar teniendo una tasa efectiva de impuestos entre el 11 y el 13%, lo cual es muy competitivo a nivel mundial. También, ya que hemos identificado, eso lo hicimos con Ricardo Hausmann también, él estuvo de candidato a posible premio Nobel de la Economía, él tiene el Atlas de Complejidad Económica, habla sobre los saltos cortos o los saltos más largos para el desarrollo económico. Y él hizo un análisis sobre Ecuador. Y los 4 saltos más cortos para generar empleo están en las 4 industrias. Infraestructura y construcción, ganadería número 2, café y elaborados número 3 y cacao número 4. Eso se puede generar mucho empleo muy rápido con incentivos. Entonces, siendo la número 1, la parte de infraestructura y de construcción, y también por el hecho de que vamos a tener un fenómeno del Niño, nosotros vamos a tener durante el periodo de los 17 meses un IVA diferenciado a materiales de construcción. Del 12 al 5% bajarían los materiales de construcción. De esa manera se beneficia desde una familia humilde que quiere arreglar su casa hasta pues una carretera de 800 millones de dólares. Pero logramos bajar el costo de construcción a todo, más fácil financiar también, y dinamizamos la economía con la generación de empleo. Eso es más o menos, he tratado de encapsularlo todo en el poco tiempo que tenemos, pero esos son los 3 temas urgentes que tenemos que atender y hacia eso vamos. Creo que hemos tenido un éxito importante en captar ese voto de una madre soltera que no tiene una capacidad de financiarse. ¿Por qué? Porque hay discriminación financiera en la banca. De ese joven que estudió 4 o 5 años y ahora no encuentra un empleo. De ese chico de 18 años que sacó 960 en el examen del Cenecid, o esa chica que sacó 960, hasta 980 en el examen del Cenecid y no les dan un cupo universitario. Entonces, todos esos grupos de gente que está sufriendo, que está desatendida, que necesita un cambio, es la que se ha sumado a esto y posiblemente, según varias encuestadoras, es muy probable que este domingo tengamos al presidente de la República más joven democráticamente electo de Latinoamérica. Y para eso voy a pedir un aplauso de quien me acompaña en esta mesa, porque realmente has demostrado una capacidad impresionante. Daniel, gracias por esa introducción. Pero hablemos de la parte humana. Nos conocimos en el colegio hace un poco más de 20 o 25 años. Nos juntaba, digamos, nos acercaba la música. Recuerdo mucho que en algún momento quedó pendiente ir a conocer la colección de guitarras. ¿Qué pasó con Daniel después del colegio? ¿Cómo fue que se termina convirtiendo en presidente? Bueno, pasaron muchas cosas. Apliqué a Berklee School of Music, iba a ser músico, y no, o sea, entré, pero no logré tener una beca. Mi padre me felicitó, me dio un abrazo, pero me dijo, pues, no vas a estudiar música, así que dedícate a otra cosa. Ahí vendí mi colección de guitarras, vendí las cosas que tenía y empecé un negocio de conciertos. Entonces ahí mezclé negocio con música. Estudié un año en el Ecuador, 10 meses en el Ecuador, de ahí me
por temas de seguridad más que nada. Hubo un intento de secuestro fallido y varias amenazas. Entonces me fui a vivir a Nueva York. Y ahí estudié en NYU, estudié finanzas en Stern y todos los electivos hice música. Entonces terminé estudiando música de una manera u otra. También cuando me gradué del colegio tuve un par de becas por snowboard. Fui campeón nacional y estaba rankeado top 20 en los Estados Unidos en snowboard. Y una en UC Boulder en Colorado y la otra en Princeton. Pero también por cosas de la vida no terminé yendo para allá, sino estaba trabajando y estudiando en el Ecuador. De ahí terminé yendo, pues como decía, a Nueva York. Salí, trabajé en Deutsche Bank, en Family Office, 4 meses, lo odié. Y me iba bien cuando iba a renunciar, me quisieron duplicar el sueldo. Y les dije que no, que lo mío no era la banca, no me interesaba mucho la banca. Y terminé trabajando en restaurantes, en fondos de desarrollo para restaurantes de lujo, expansiones. Entonces, un restaurante de 1 estrella Michelin de Nueva York quería abrir en Shanghai, quería abrir en Nueva York, quería abrir en Sao Paulo, me mandaban a mí. Entonces, en ese tiempo, que fueron como 2 años, trabajé en eso. Me preparé para el GMAT, hice mi curso de sommelier también, yo soy sommelier. Y de ahí recibo una llamada, yo estaba en Brasilia, estaba trabajando, me llama mi padre, me ha pasado algo gravísimo, que por favor lo vaya a ver a Londres. Pensaba que estaba enfermo, que tenía algo, en verdad no era. Y a lo que lo voy a ver me dice, no, tú conoces muy bien el área de logística, el área de transporte, el área de frío y manejo de cadena de frío. Entonces quiero que te hagas cargo del área de logística de la corporación. Yo ya tenía experiencia en eso. Y ahí entré a trabajar como en la parte comercial de la naviera. Y un par de años, 3 años después, terminé siendo el director de logística de la parte de toda corporación, de todos los productos. Después de eso, igual mantenía mis negocios propios. Siempre quise tener mis propios negocios para tener mi propia opinión. Me han desheredado 3 veces, me han votado 3 veces, todo lo que se puedan imaginar. Pero al mismo tiempo siempre mantenía mi punto de vista. Entonces siempre tenía mis ingresos por otro lado que me permitían tener mi propia voz. Después Perdona pasé que te interrumpa en eso, Daniel. Creo que el colegio nos enseñó mucho a ser independientes. Una de las cosas que casi todos los exalumnos me han dicho es que se sembró mucho el pensamiento crítico, la autonomía en sí mismo. ¿Qué piensas de eso? No, claro, pero asimismo, para tener pensamiento crítico, tienes que tener asegurado una cama y 3 comidas. Entonces, esa parte, te digo, mantenía mi pensamiento crítico, pero también tenía que mantenerme a mí mismo, porque hay veces que el mismo pensamiento crítico puede hacer que te boten de tu trabajo. Entonces, era una manera también de reestructurar el procedimiento de toma de decisiones en una empresa familiar, lo cual no es fácil. No es fácil para nada. Y poco a poco fue cambiando eso. Viví en parte después de Nueva York y después de estar viajando entre Asia, Brasil y Rusia, estuve viviendo en Bélgica y en París como año y medio. Y de ahí regreso a vivir al Ecuador. Y cuando regreso a vivir al Ecuador es que inscribo mi residencia principal en Santa Elena. Por eso después fui asambleísta por la provincia de Santa Elena. Ahorita estoy en Santa Elena, estoy en Olón. Esta es mi casa. Y eso sí, la gente no entendía, pero era también parte de una estrategia a largo plazo de crear una historia política. Ahí estudié 3 maestrías, estudié en Harvard Administración Pública, estudié
mi MBA en Kellogg, con especialidad en marketing, que es la mejor escuela de marketing del mundo, y comunicación y gobernanza en la George Washington. Entonces hice, en como 4 años, hice 3 maestrías. Las hice como escalonadas, lo cual es una locura, no se lo recomiendo a nadie. Pero ahorró mucho tiempo. Y después cayó la pandemia. Y estuvimos... Daniel, ¿y soñabas con ser presidente? Soñaba con hacer una diferencia. Soñaba con generar impacto social y, y económico también, pero en el lado positivo, ¿no? Eso siempre fue la idea. La idea no era ser presidente, la idea es qué se va a hacer cuando se llegue a ser presidente, capaz como presidente de la República o capaz iba a ser presidente de un NGO o de alguna otro tipo de organización. No, esa parte nunca estuvo clara. La misión era otra, la misión era generar el impacto. Entonces, creo que ya lo hemos generado, creo que hemos hecho historia en esta campaña. Y eso va a cambiar, creo yo, los libros de comunicación política con lo que hemos hecho en este periodo. Hemos cambiado totalmente los paradigmas de comunicación política contra la maquinaria más fuerte política del país, que controla, solo en GATS, controlan más de 6.000 millones de dólares de presupuesto al año. Wow. Daniel, y para terminar, ¿qué podemos hacer por ti y por el país? Somos un grupo de empresarios, somos un grupo de exalumnos, más de 3.000, somos un grupo de gremios. ¿Qué es lo que el presidente o el futuro presidente puede esperar de nosotros para poderte ayudar? Primero, el domingo cuidar los votos, que no nos roben, porque hasta en las mismas encuestas del correísmo ellos nos ponen 6, 7 puntos arriba. En las nuestras, 8, 9. El domingo cuidar los votos. Después de cuidar los votos, hay que trabajar todos para sacar adelante el Ecuador. El Ecuador está, más que en números macroeconómicos, está desmoronándose en la parte social. Y eso sí es grave. Entonces, el Estado, en el caso de yo ser elegido, va a dar todas las facilidades para que todas las personas con buenas intenciones puedan ayudar e inclusive tener deducciones tributarias o beneficios tributarios al invertir en cultura, al invertir en deporte, al invertir en fundaciones de nutrición que combaten la desnutrición crónica infantil. Pero es eso, es que haya un elemento un elemento social en la toma de decisiones, porque si no ponemos todos de nuestra parte, y no digo que todos pues tengan que descubrir una cura para el cáncer, pero que exista esa forma de retribución hacia un país que hoy en día está desbaratado. Hoy en día estamos con unos niveles de corrupción, niveles de violencia, niveles de nutrición crónica infantil, de terror. Y es momento de que exista responsabilidad social. Es un momento en que exista también un sentimiento de país en el que podamos cuidar las siguientes generaciones, en que podamos proteger las siguientes generaciones, porque si no, este país se va a volver invivible. Y no quiero que eso pase en el Ecuador. Por eso me lancé. Así que la gente, para los que les guste ver data y estadísticas, yo soy el que le quito los 8 puntos que le faltaba al correísmo para ganar en una sola vuelta. Y mucha gente votó cruzado. Votó RC asambleísta, Daniel Noboa presidente. Casi el 8% del país. Y eso era lo que le faltaba para ganar en una sola vuelta. Entonces, y ha sido duro.
han matado a un candidato a la presidencia, que lo conocí, fue colega mío en la asamblea. Nosotros hemos tenido atentados y hemos tenido que hacer campaña con un chaleco antibalas y 30 militares con fusiles. Entonces, es duro, es duro. Mi petición es que a todo nivel exista un poco más de sentimiento social y de ayuda. Hay muchas necesidades en el Ecuador. Solo el hecho de ir a un barrio pobre, entender qué es lo que está pasando, apoyar a la liga barrial, ayudar al dispensario médico. Hay miles de planes de educación que se pueden también impulsar. Ese poquito que haga cada uno, si lo hacemos todos juntos, puede servir mucho. Cuenta con eso, querido Daniel. Muchísimo gusto de haberte tenido aquí. No te tomamos más tiempo. Nos dijiste que tenías realmente solo 10 minutos y te agradecemos la generosidad. Sí, que tengo un Zoom con la Unión Europea ahorita, justo ahorita. Salúdalos de nuestra parte. Esperamos, de hecho, que se resuelva el tema en Medio Oriente lo antes posible. Y teníamos algunas preguntas más sobre eso, pero nos hemos de ver en el camino, presidente. Y ojalá que el domingo el Ecuador lo acompañe en ese liderazgo que ha decidido tener. Nosotros también estamos preocupados por nuestros hijos y las futuras generaciones. Y nos sumamos y te apoyamos formal y públicamente para que puedas llevar a cabo este plan que generosamente nos has compartido y con el que estamos de acuerdo. Creo que estás en el camino correcto. Van a haber muchas cosas que seguramente van a pasar. Hay que ser fuerte, valiente para sacar este tema adelante. Este es el momento en el que nos tenemos que jugar la vida por nuestro futuro y por nuestro país. Te agradezco mucho por el tiempo que le has dado a esta comunidad, a las asociaciones aliadas, a los gremios y a la fraternidad de exalumnos del Colegio Alemán. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, rezamos por ti y cuenta con nosotros para el conteo de los votos y para cuando tengamos que construir este futuro país que queremos. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Cuídense.